A esta hora, los principales rostros de agricultura se reúnen para hablar de los más importantes temas del acontecer nacional que marcan la pauta noticiosa. Agricultura Prime. Conduce Jessica Castañeda. Muy buenas noches, estamos en una nueva edición de Agricultura Prime post vacaciones, porque yo me fui un ratito por las vacaciones, pero ya estamos de regreso y tengo dos entrevistados, dos acompañantes de lujo. Tenemos a Gonzalo Miller, nuestro compañero de Directo al Grano. ¿Cómo está, Jessica, Catalina? Buenas noches, Gonzalo. Y también a la diputada de RD, Catalina Pérez. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jessica, Gonzalo. Un gusto estar con ustedes. Yo sé que los invité a conversar y analizar un poco esta primera semana del gobierno del presidente Gabriel Boric, pero hay un tema que está sobre la mesa y que hoy día de hecho nos generó congestión en el centro de Santiago y también distintos movimientos, los casos de violencia sexual que se están dando en los colegios. Hoy las estudiantes salieron a las calles a marchar hasta el Ministerio de Educación, esto porque se están sintiendo en este momento no acompañadas por los casos que estaban denunciando en su momento. Y quiero abordar eso porque el presidente Gabriel Boric viene de un núcleo estudiantil como dirigente y quiero saber un poco cómo leen ustedes la relación que va a tener los movimientos estudiantiles en la actualidad con el actual gobierno. Gonzalo, ¿partamos por Catalina? Por supuesto. Bueno, primero venimos de un 8 de marzo que yo creo que vino nuevamente, y yo espero que no sea solamente en marzo, sino que sea una constante a poner en relieve en el tapete público los casos de violencia que existen hacia las mujeres, que no se viven solamente al interior a veces del núcleo familiar, sino que traspasan la esfera pública con violencia política en muchos casos, y hoy día también afectan violencia institucional en los propios establecimientos educacionales. Situaciones particularmente graves, pues estamos hablando de menores de edad, hombres y mujeres, adolescentes, que se ven envueltos en esta dinámica de violencia y vulneración de derechos hacia sus compañeras. Yo saludo primero que conversemos de estos temas, porque yo creo que no pasan solamente hoy día, han pasado, son prácticas asentadas, son culturas de violencia hacia las mujeres que están muy asentadas en los distintos espacios que antes eran silenciosos y que hoy día salen a la luz. Y yo espero que saliendo a la luz podamos debatir de ellos, podamos educar de mejor manera también, o de forma distinta, para no ponerle un valor, digamos, a hombres y a mujeres en el valor, en el respeto del otro, y podamos ir disminuyendo hasta terminar con estas prácticas. Yo creo que eso es lo primero. Y en segundo lugar, bueno, las estudiantes se están manifestando, se están movilizando, y yo espero que el ministerio, los ministerios y la política pública escuche también una necesidad que se está poniendo sobre la mesa. Y desde esa perspectiva, por supuesto que tengo toda la esperanza puesta en que este gobierno pueda lidiar de mejor manera con estas situaciones, que pueda abrir las puertas, que pueda generar diálogo validando sus legítimas demandas, y que de ese modo podamos conducir un diálogo democrático, que pueda hablar sobre estos temas y que pueda trabajar de manera conjunta con todos los actores y actrices la mejor forma de abordarlos. Creo que esa es la forma de enfrentar un conflicto, generando una política pública a la altura. Gonzalo, me imagino que a propósito de lo que decía la diputada Pérez, es complejo porque estamos tratando de víctimas y de victimarios que son menores de edad. ¿Cómo ahí tratarlo? ¿Cómo desarrollar el tema? O porque partir ya como de la educación en este momento como que se necesita, pero es un proceso más largo y ahora hay que tomar medidas ya. Sin duda, yo creo que hubo una primera etapa, porque aquí ha habido, por decirlo así, un proceso, ¿no? No es que hayan cambiado las cosas de un día para otro. Es un proceso cultural largo, como decía Catalina, muchas cosas que se vienen enfrentando hace mucho tiempo, hoy día se manifiestan con mayor facilidad, con mayor libertad, y eso quizás es gracias a este proceso, al avance, a los procesos de educación, a la mayor libertad para hablar de estos temas. Pero también en esta etapa, yo creo que en la etapa de los protocolos, porque todos los colegios tienen protocolos, ¿no? Y las instituciones en general ya tienen protocolos. Pero lo que estamos viendo es que esos protocolos no son suficientes, no son efectivos, o se limitan simplemente a establecer una vía administrativa para un problema que es mucho más complejo que algo administrativo, que involucra muchas veces, sobre todo en ese periodo, la formación de la identidad de una persona, el quién soy, ¿no? Y por lo mismo, una vulneración, cualquier tipo de vulneración, ¿no? La vimos con tanta frecuencia en tantos espacios, en Sename, en tantos lugares, ¿no? Pero hoy día también en espacios que creíamos que no estábamos mirando con los mismos ojos. O sea, nosotros cuando escuchábamos vulneración mirábamos hacia el Sename, ¿no? Mirábamos hacia niños que estaban en vulneración total y a cargo del Estado, pero
y en los colegios, y nos damos cuenta que, bueno, son las mismas estudiantes las que han puesto el tema arriba. Dice, hay protocolos, no hay ninguna duda. Por esas reacciones que uno debe considerar como valiosas, la que tuvo la alcaldesa Evelyn Matei, que algunos podrían considerar que la medida fue extraordinaria, ¿no? Muy fuerte la que tomó, la de suspender las clases en todos los colegios. Inmediatamente decirle, no, este tema es un tema central y sobre un tema donde hay que marcar una diferencia, no es un caso más. Y yo creo que eso es el camino, un camino que va a ser largo, porque tiene que ver con la educación, Jessica, o sea, no sé si lamentablemente, es parte del proceso educativo, es parte del proceso de socialización, de cómo construimos una cultura de respeto y tolerancia en el ámbito sexual como en todos los otros ámbitos, porque si no es integral no sirve, o sea, no puede ser de que solo para algunos temas tenga que haber tolerancia y respeto, pero en los otros temas no podemos sacar los ojos. No, o es integral esa cultura o no funciona o nos encontramos de nuevo con estos espacios de vulneración. Diputada Pérez, a propósito de esto, hoy las estudiantes marcharon por Providencia, por ejemplo, hacia abajo, hasta llegar al Ministerio de Educación, salió otro brazo desde Los Héroes hacia arriba para también concentrarse en el Ministerio. La próxima semana nosotros tenemos ya una gran marcha que está convocada por la Confech. Quería saber un poco cómo va a ser la relación gobierno-estudiantes a propósito del pasado de dirigente estudiantil del presidente Boric. No solamente del presidente Boric, yo creo que somos como una generación de estudiantes que yo diría desde el 2006 venimos, una generación que despertó, siento yo, que vino a cuestionar la lógica del funcionamiento del modelo democrático, que se plantó y cuestionó las profundas bases del modelo económico, del modelo societario chileno finalmente, y que bueno, desde el 2006 en adelante nos venimos movilizando y de repente la marcha como que llegó a la moneda y bueno, sorprendió a muchos, yo creo que a nosotros también, y yo creo que exige necesariamente hacerse cargo hoy día de lo que ayer denunciábamos. El presidente lo decía en términos de ayer nos toca hablar, hoy día nos toca actuar, y creo que ahí es donde está el gran desafío. Yo tengo la esperanza de que, viniendo de los movimientos sociales, viniendo de las dirigencias estudiantiles, habiendo también sufrido en carne propia la no escucha por parte de las autoridades, seamos capaces de, como decía antes, abrir esas puertas de diálogo. Yo creo que la movilización de la sociedad civil es deseable en las democracias. Las democracias saludables cuentan con ciudadanía movilizada. Sin embargo, los mecanismos de presión hacia las autoridades, que creo que son dos cosas distintas, se dan en la medida en que las autoridades, los representantes no escuchan lo que el pueblo de Chile, lo que determinado grupo de interés demanda. Y creo que desde esa perspectiva está muy bien. Yo siempre voy a considerar válida la movilización social, pero creo que eso tiene que venir de la mano también de una relación virtuosa entre representantes que estén dispuestos a escuchar las demandas y también la sociedad civil movilizada que esté dispuesta también a poner temas sobre la mesa y a ser parte de la toma de decisión, porque creo que también es súper importante algo que decía el presidente en el discurso, que es terminar con la relación clientelar también que se espera o que se tienen con las autoridades y representantes. Esta lógica de, bueno, yo pongo acá mi pliego de peticiones, pero no formo parte del debate público, no formo parte de la toma de decisión, no voy a votar, que uno puede decir tiene una base de diagnóstico muy anterior en términos del cuestionamiento del modelo democrático, de una democracia que no ha sabido representar a todos y a todas, pero creo que esa relación de exigir, pero no formar parte de la política pública, es una relación clientelar con la que debemos terminar en la lógica de la escucha por parte de las autoridades y representantes y en la lógica de respeto también a quienes se movilizan por demandas legítimas. Y podría jugarle en contra el movimiento estudiantil y universitario es bien fuerte. ¿Podría jugarle en contra el actual gobierno que está recién partiendo? Yo creo que va a ser un test ese, porque es raro, ¿no? Es verdad, decirle... Primero, ¿qué podrían hacer que el gobierno considerara que está fuera de lugar? Creo que casi nada, ¿no? O sea, manifestarse, avanzar por Alameda, tomársela todos los días. Bueno, lo hizo el presidente Boric, lo hizo la ministra Vallejo, lo hicieron todos. O sea, no va a haber mucho ahí como un cambio de actitud. Están en un rol distinto, sin duda. Hoy día están gobernando. Tienen el deber de gobernar. Están al otro lado del mesón. No puede tener el mismo comportamiento, pero va a haber de alguna manera una expectativa. Yo creo que cuando se habla y el propio gobierno creo que es consciente de las altas expectativas que hay sobre el sí mismo, quizás quienes tienen las mayores expectativas son específicamente este grupo, el de los más jóvenes. No solo estoy diciendo de los estudiantes, sino que el electorado joven que se movilizó a votar y que ayudó a elegir al presidente Boric tiene altísimas expectativas, no solamente respecto de lo que hay que hacer, sino de la manera en que se va a hacer. Y obviamente que va a estar sujeto a cuestión siempre de qué manera se comportan las autoridades y el movimiento social, si hay o no hay tolerancia. Hay cosas que van a generar ruido, sin duda, ¿no? Lo vemos, no sé, cuando la ministra del Interior decide no querellarse frente a una situación de disparos
Entonces uno dice, bueno, ¿la ministra sabe quién disparó? ¿Por qué considera que esos disparos no son dignos de una querella? ¿Asume quién disparó? Si esos disparos se producen en Antofagasta, ¿se querella? ¿Porque asume algo distinto? ¿Que es alguien distinto el que disparó? ¿No es la justicia la llamada a determinar quién cometió esos delitos? Y la única manera de que la justicia se haga parte es también que la autoridad haga lo suyo, ¿no? Porque la fiscalía lo está haciendo Exacto. de oficio, pero también cualquier funcionario público, ante la presencia de flagrancia, como este caso, tiene que hacer la denuncia, tiene que hacer la parte. Y por eso que esa sensación de que hay cosas que estoy dispuesto a tolerar o tengo un juicio, pero cuando las realiza otra persona tengo un juicio distinto, va a ser algo que va a tensionar al gobierno. Un poco lo que pasa, ¿no? Tenemos estado de emergencia en el norte, y lo votaron a favor. Incluso aquellos que lo habían votado en contra en el pasado, lo votaron a favor ahora. Nunca habíamos votado un estado de excepción en el norte, Gonzalo. ¿El estado de excepción? En el norte del país, nunca. Habíamos votado en el Gualmapu, pero que era una situación completamente distinta. Pero si hubo una prórroga ahora. Pero si hubo una prórroga lo que votaron No, ahora. porque inicialmente fue vía decreto. Perdón. Claro, es la primera vez que se vota. El presidente lo había decretado directamente. Es que siempre cuando quieres prorrogarlo, se vota. Sí, y los que habían votado en contra respecto de la Araucanía, la macrozona sur, porque no es solo la Araucanía, ¿no? También es la provincia de Arauco. Y en ese esquema dice, bueno, cuando tengo juicios distintos frente a los mismos hechos, implica que yo como autoridad o tengo más información o asumo cosas, ¿no? De quiénes podrían ser los que realizan una actividad y la otra, y por lo tanto hay una que me parece digna de querella, otras no me parecen dignas de querella, unas sí me parecen constitutivas de delito y otras no. Ya, pero la Araucanía vamos a hablar en un momento. Sigamos con el tema de educación y las expectativas y la relación con la Confech. ¿Podría jugarles un poco? ¿Le preocupa lo que se pueda generar el próximo 25 de marzo? Si Vamos a ver, primero, hartos temas interesantes en el debate que planteó Gonzalo. El primer tema que a mí me parece muy interesante es cómo se es gobierno en términos de el respeto y el equilibrio y la relación entre la disputa o el choque de derechos fundamentales. Y esto quizás es una deformación profesional. Yo soy abogada y me interesa mucho el área constitucional. Ahora, de hecho, formo parte de la Comisión de Constitución. Y creo que una de las mayores labores del Estado y de los gobiernos es justamente cómo se equilibra el ejercicio de derechos por parte de los ciudadanos. Yo creo que un gobierno que tolera que todos los días se corte la calle y no permite a los ciudadanos movilizarse y utilizar su derecho al libre tránsito también es un mal gobierno. Entonces yo creo que en esa relación creo que tiene que haber de nuevo una manera distinta de ver la movilización y de utilizar la movilización para presionar a las autoridades cuando realmente las autoridades no están escuchando lo que señala la propia movilización. Y creo que ahí hay una diferencia, espero, respecto de cómo nos vamos a relacionar con los dirigentes estudiantiles, con los dirigentes gremiales, con los dirigentes sociales. Yo espero que en este gobierno no tengamos que llegar a mecanismos de presión, o la ciudadanía no tenga que llegar a mecanismos de presión como ha tenido que ocurrir en otros gobiernos para que las autoridades se abran a escuchar. Y eso me parece, también creo, por nuestra experiencia desde la movilización social, puede ser un instrumento o una forma de concebirlo que nos puede beneficiar, digamos, esa disposición a la escucha y al diálogo. Y desde esa perspectiva, por supuesto que va a ser, y ahí coincido con Gonzalo, un tremendo desafío. Yo creo que efectivamente hoy día, estando del lado de gobierno, tienes que ser capaz de hacer lo que le criticaste a los gobiernos anteriores. Y creo que estará por verse, digamos, cómo actúa el gobierno en eso. Desde el Congreso vamos a, por supuesto, buscar prestar toda la ayuda necesaria, la coordinación, pero sin duda va a ser muy desafiante. Y bueno, no sé si vamos a conversar después con el Gualmapu y la zona norte, pero yo tengo ahí una profunda diferencia con Gonzalo. Creo que es una misma institución constitucional, eso nadie lo puede negar, que es el estado de excepción, pero una cosa es para qué se usa el estado de excepción constitucional en un caso y para qué se usa en el otro. Y ahí a mí me parece que mezclar dos debates que tienen dos raíces y dos efectos completamente distintos le hace es complejo en términos del diálogo democrático. Y segundo, respecto a la querella, yo lo he dicho, ayer lo conversábamos con el Mercurio, aquí yo creo que hay que ser súper claro. Fue decisión del gobierno iniciar o no iniciar la querella, pero el proceso de investigación judicial está en curso. O sea, el Ministerio Público hizo lo suyo como debe ser y hoy día se está investigando. No porque el gobierno no se querelle va a cambiar algo en la investigación. O sea, y yo creo que buscar hacer de eso un punto político a mí no me parece correcto, porque creo que el gobierno no lo hace tampoco con intención política, como querellarse o no querellarse. Dado que el efecto en la investigación no va a ser ninguno, yo ahí discrepo en términos de la interpretación. Pero no, sobre todo respecto del estado de excepción en el Gualmapu y en el norte, yo creo que son dos situaciones muy distintas. Sí, son distintas sin duda, ¿no? Si uno mira la cantidad de muertos entre la zona norte y la zona sur, hay diferencias, ¿no? Han muerto casi, me parece que son 4 ya los asesinados
asesinatos en la Araucanía versus, entre la Araucanía y la macrozona sur, porque también en Cañete se han producido algunos episodios, versus lo que ha ocurrido en el norte, ¿no es cierto?, donde murió un camionero, donde murió un empresario secuestrado, y uno podría decir, tienen que ver directamente, puede parecer ser que sí. Una persona migrante también cruzando la frontera. Y esos son los casos, pero ahora la politización de las querellas me parece complejo, porque tú lo recuerdas como buena abogada. Yo quiero mantener las querellas en el ámbito de lo jurídico, pero resulta que es el subsecretario del Interior al que dice hoy día las querellas son solo una acción política que no tiene mayor efecto. Si es el encargado del orden público, de la seguridad, ¿no es cierto? Todos los gobiernos anteriores han presentado querellas frente a eso, de todos los colores, ¿no? De izquierda y derecha han presentado querellas. Y que una autoridad hoy día diga, mira, no tiene sentido presentar las querellas porque en realidad son una acción política. Son una acción solo política que es ineficaz. ¿Qué señal se le da a la ciudadanía cuando se le dice eso? ¿Qué es lo ineficaz? ¿El sistema jurídico? ¿La justicia? No, lo ineficaz, ¿el presentar la querella? Yo creo que es el efecto que tiene en el proceso de investigación judicial, que ahí podremos estar de acuerdo, digamos que judicialmente no cambia nada, presentando la querella o no. Lo que sí, y ahí yo creo que la discrepancia que quizás se tiene con el subsecretario es si es o no una señal política y cómo se lee esa señal política respecto de la querella. Yo puedo compartir en que el efecto jurídico no es absolutamente ninguno. La señal que se le da a la ciudadanía, bueno, depende de quién lo esté interpretando, y ahí yo creo que el gobierno prefirió simplemente omitirse de ese debate cuando no sé si se podía omitir del debate porque va a tener una lectura, digamos. Y ahí sí, uno podrá compartirlo o no. Y un solo detalle respecto a lo de la Confecha, porque me acordé de algo. Yo soy mucho mayor que ustedes dos. Y por lo tanto, yo pertenezco a la generación que entró a la universidad en los 90, muy al principio de los 90. Y resulta que la generación de dirigentes universitarios de los 90 también entraron al gobierno. Les tocó estar al otro lado, ¿no? Los presidentes de la FECH, los presidentes de la FEUC, también. Los Claudio Rego, los Alberto Undurraga, que todavía están aquí, ¿no es cierto? Estuvieron del otro lado del mesón. Y lo que se provocó en esa época fue una desconexión total del movimiento universitario de respecto de los que estaban en el gobierno. O sea, mira, usted está en el gobierno, nosotros estamos en otra cosa distinta. Se desconectó en esa época. A pesar de que tenían esa legitimidad, habían sido durante el 91, 93, 96, el propio Álvaro Elizalde, ¿no es cierto? Todos ellos fueron dirigentes universitarios. Lo que pasa es que tenemos una memoria más corta, ¿no? Pero el 2006 le tocó el surgimiento a través del, ¿no es cierto?, de la marcha de los pingüinos, como se llamó, la edad escolar, después el 2011 en las universidades, y hoy día les toca estar al otro lado y van a enfrentar a gente que ya el 2006, aunque nuestro auditorio no lo crean, pero les suena muy lejos el 2006, ¿no? Es terrible, a mí me parece terrible. Y ya el 2011 es algo que recuerdan de oída, sí. Y el 2006 es algo que es muy lejano. Entonces se van produciendo una natural desconexión porque son generaciones distintas. Y hay una generación que ya le tocó ahora asumir un rol protagónico, no solamente en lo político, sino también ahora como gobierno. Y es natural que se produzca cierta rivalidad y que la generación que venga busque más desafiar que alinearse. Porque aquellos que buscaron alinearse rápidamente no les fue muy bien a la generación pasada. En cambio, aquellos que buscaron desafiar, disputar el poder, son los que hoy día están gobernando. Sí, es verdad. Ahora, yo creo que no se puede negar. Yo me siento muy como el abuelo de los Simpsons, como hablando del 2006. Y en verdad, es cierto que ya pasó muchísimo tiempo esa generación. Nosotros somos esa generación, pero ya tenemos más de 30 años los dirigentes. O sea, alguien que estaba en kinder ya salió del colegio. Imagínate, qué terrible. Bueno, dicho eso, yo creo que también el rol de los movimientos sociales va a ser siempre el rol de los movimientos sociales también. O sea, parte de la política y del avance de lo político es la contraposición de ideas, digamos. Y yo creo que eso es saludable para la democracia. El tema es cómo se procesan esas diferencias. Yo creo que ahí yo siempre tenía una crítica al modelo de funcionamiento democrático, a la forma en que se concibe el modelo de funcionamiento democrático en Chile, muy como la política de los acuerdos, cuando sí, la democracia es la política de los acuerdos, pero también es el arte de expresar diferencias de manera pacífica. Entonces, uno no puede esperar que los movimientos sociales se comporten como gobierno, pese a que tengan un gobierno aliado a los movimientos sociales y viceversa también. Uno puede esperar que el gobierno se comporte como un movimiento social porque es gobierno. Entonces, de que va a haber una tensión, sin duda. De que el movimiento social va a buscar presionar a la política pública, la va a buscar presionar, y creo que es su rol dentro de... Lo que yo espero es que ese rol se produzca dentro de un marco de diálogo democrático que nos permita no llegar a la revuelta popular que vimos en octubre, por ejemplo, para que recién la política entienda de que quizás parece que tenemos un problema, digamos. Entonces, ojalá en ese diálogo democrático se alimente de manera más rápida. Estar más de acuerdo en eso, porque de hecho Gabriel Boric, candidato, visitó Temucuicui, visitó al Lonco Queipul y le dio su apoyo. Y resulta que ahora que son gobierno, Isquia Sichel no puede ingresar a Temucuicui. Sí, es la lectura que hay de eso. Ya, hablemos de la Araucanía, porque veo que lo único que quieren es hablar de la Araucanía, pero tenemos otros temas también sobre la mesa.
¿Qué les pareció la visita de la ministra del Interior, Isquia Siches, a la zona y cómo terminó? Se habló también de poca planificación, Carabineros los descartó. Quiero saber un poco las impresiones de ustedes. Catalina. Bueno, primero, yo creo que el acto que hace la ministra Isquia Siches al dirigirse a la zona es un acto sumamente valiente, en primer lugar. Y el hecho de no detener, además, la comitiva y seguir es un acto sumamente valiente, que yo creo que es lo primero que hay que reconocer. Que una mujer vaya, lo dijo una diputada que no es particularmente santo de mi devoción, pero lo decía una diputada el día de ayer, que una mujer vaya armada solo de valor a enfrentarse, ella decía con forestales que están armadas hasta los dientes, me parece ya un acto político importante. O sea, la zona nunca había, creo yo, recibido tanto ministerio, autoridad presente en el territorio. Y creo que ahí el mensaje, de nuevo recordando el discurso del presidente Gabriel Boric el primer día, creo que es la línea correcta. Las autoridades tienen que estar en terreno. Y eso va a ser más o menos complejo en determinados casos, pero tienen que estar en terreno. Y yo saludo la declaración por parte de la ministra de no cesar, primero, la estrategia del diálogo en el Gualmapu, la Araucanía, pese a lo que pasó, y segundo, de no abandonar el plan, de seguir yendo. Y uno podrá mejorar las formas, digamos, en las cuales esto se planificó. Y ahí puedo compartir, esto pudo haber sido, al parecer, mucho mejor planificado. Yo no soy gobierno, desconozco el detalle, digamos, de la planificación. Sé que igualmente hubo un equipo de avanzada, a diferencia de lo que se dijo. Sé que hubo planificación. Por cierto, la labor de Carabineros ahí fue muy importante también. Carabineros también descartó la falta de planificación. Pero bueno, se podrá hacer mejor. Por cierto, el gobierno lleva 4 días ejerciendo. Y creo que como primer gesto, políticamente es acertado. Hay que ir a la zona, hay que dialogar con todos a mi juicio, con todas a mi juicio, y hay que seguir esa vía insistentemente. Lo demás, creo, se puede mejorar. Creo que faltó quizás más diálogo, coordinación con las representantes de autoridades locales. No sé, creo que hay más cosas que se pueden ir mejorando en el camino, pero creo que no hay que claudicar en las autoridades en terreno y, en segundo lugar, en la vocación de diálogo permanente, democrático, con todos y todas y a la misma altura, al mismo nivel, no esperar imponer una posición sobre otra. ¿Qué pasó, Gonzalo? ¿Por qué no se pudo concretar al final esa visita? ¿O qué habrá pasado? Bueno, hubo un cambio en quien la iba a recibir, ¿no? Como estamos haciendo el ejemplo de Gabriel Boric, que no es que la haya visitado hace mucho tiempo, la visitó, me parece que fue en noviembre o diciembre del año pasado. Me parece que fue entre la primera y la segunda vuelta, no recuerdo exactamente la fecha, pero la visitó. Y ahora yo creo que con la misma confianza, me parece que parte de los que organizaron esa visita iban a cargo de esta visita, y por lo tanto no creo que haya sido también falta de talento. Si lograron una, no lograron la otra. Lo que hubo un cambio de la actitud, y eso es que tiene que tomar nota el gobierno, ¿no? De que aquí había un grupo que le dio un apoyo frente a una elección, pero que no estaba dispuesto a ser parte del gobierno y marcó distancia. Yo estoy de acuerdo que Isquia Siches, yo creo que por lejos la política con más talento que hay en el equipo político, por lejos. Porque tiene una flexibilidad que por lo menos a George Jackson no le conozco todavía. Puede que la tenga, ¿no? Pero en sus años de diputado no la demostró. Una flexibilidad que significa ir mucho más allá de la propia ideología. Ella sí la tiene. Por eso no me llama la atención que decidiera ir al terreno. Esa parte de la visita está perfecto, está muy bien. Una persona, ¿sabe qué? Voy a ir a mirar la realidad, voy a ir a conversar con todos. De ahí voy a tomar mis decisiones. Incluso se dejó carta abierta. Dijo, de ahí voy a ver qué decisiones van a ser las finales, qué tipo de plan voy a tener o no. Pero eso que está bien no quita que si la ministra del Interior y de Seguridad Pública visita un camino público en Chile y es recibida con disparos y con un auto en llamas, a mí no me importa si es en un camino de Mucuicuy, es en San Ramón, en Vitacura o en Antofagasta, donde sea. Eso es un hecho grave. Sí. Y un hecho grave para el Estado, no para el gobierno de turno, para el Estado. Es la figura de máxima representación del orden público la que queda escondida en una subcomisaría de Carabineros, ¿no? Esa imagen es terrible, encuentro yo. Es muy, muy mala. Y por lo tanto me preocupa. ¿Por qué me preocupa? Porque hay muchos hechos de violencia. Porque todo comunica. Entonces, hay personas que no van ahí de visita. Hay personas que viven ahí permanentemente, circulan por esos caminos. Hay personas que han perdido familiares en esos mismos caminos, asesinados por las mismas personas probablemente, o por el mismo hecho, por el mismo tipo de arma que se dispararon en esa ocasión. Entonces, lo que genera para ellos, en términos de, no digo de solo de revictimización y de dolor, sino de inseguridad, es muy fuerte. Por lo tanto, por eso es que yo le digo, el hecho de no haber presentado una querella, yo creo que ahí, y es natural, hay un tránsito entre ser un ciudadano y ser una autoridad. Y alguien que nunca había sido una autoridad antes, pública, ¿no? Tiene que tener ese tránsito de decir, no es Isquia Siches la que toma la decisión si se querella o no.
Muchas veces vimos autoridades que tomaron la decisión de querellarse contra su propia opinión. Tuvimos ministros del Interior que dijeron que nunca iban a usar la ley antiterrorista de la Araucanía. Y se vieron forzados por el gobierno a tener que hacerlo, porque es lo que corresponde frente a los hechos, frente a la realidad. Dice, por eso hago yo esa atención. En general, para la política, la ideología es muy importante, pero la realidad es donde viven las personas. Entonces, si la ideología fuerza la realidad, le va a ir mal. Lo que tiene que dominar siempre es la realidad. La realidad es la maestra de la política, no la ideología. Entonces, tienen que ir de la mano eso, y por eso yo considero que sí, es un acto valiente el que hizo Isquia Siche. Le tocó enfrentar una situación difícil. Yo creo que hay una confusión ahí en términos de que se dijo, mira, voy a visitar a personas que me apoyan políticamente o apoyan a mi sector políticamente, y se encontró que eso no era real. Cuando uno ve las reacciones del video, porque es lo que podemos ver, ¿no? Eso de mostrar la bandera como decir, oiga, pero ¿qué pasa? Porque yo uso esa bandera, a mí no me disparen. Entonces, si usted no usa esa bandera, ¿qué pasa? Ahí sí está bien disparar. Es todo muy confuso. ¿Ah? Y cuando tú eres autoridad, todo lo que tú dices tiene consecuencias. A diferencia del resto de la política, de nosotros que podemos opinar libremente y no pasa nada, ¿no? Nosotros decimos algo y no pasa nada. Pero cuando una autoridad dice algo, y eso es el proceso de aprendizaje, porque tiene razón, Caterina, llevan 4 días. Entonces, estas diferencias que hay, que Isquia Siche habla de presos políticos, Giorgio Jackson habla de presos políticos, y el subsecretario dice, no hay presos políticos. Entonces uno dice, pero ¿cómo si los 3 trabajan en 3 oficinas que están al lado? ¿Hay presos políticos o no hay presos políticos? No, yo soy de la línea de mi ahora ministro de las Express, Giorgio Jackson. Yo creo que hay presos políticos en Chile. Y creo que los presos políticos hoy día han sido no solamente por el gobierno anterior, sino que por varios gobiernos víctimas de persecución política. Eso no quiere decir, y ahí yo la parte en la que discrepo profundamente con las declaraciones del subsecretario, lo que no quiere decir que no sean acusados por delitos comunes. Evidentemente, cualquier persona que hoy día está presa en Chile es acusada por un delito común, o por ley de seguridad interior del Estado, digamos, pero tiene la base en un tipo de delito. La diferencia, cuando uno habla de presos políticos, bueno, en esto hay amplia jurisprudencia internacional, cuando uno habla de presos políticos habla de un ciudadano que fue imputado por un delito común, pero cuya persecución es para fines políticos, ya sea para persuadir a un determinado grupo de interés de que se movilice contra el Estado, o contra el gobierno más que contra el Estado, o para dar una señal a la ciudadanía, o para buscar, digamos, generar un sentido de sanción mayor al cual el tipo penal refiere. Por ejemplo, la extensión de las prisiones preventivas, más de lo que debería corresponder de acuerdo a la legislación. Pero el abuso, perdón, Catalina, pero el abuso de prisiones preventivas opera en todo el sistema judicial y son víctimas, pues muchas veces, escuché la cuña de Giorgio Jackson, hay víctimas en todos los tipos de delitos, hay víctimas que les pasa exactamente lo mismo. Entonces digo, ¿por qué cuando la causa es política, es decir, yo cometí un delito por una causa política, tengo una justicia? Pero si usted cometió un delito común y su causa no era política, igual sufrió el abuso, igual de prisión preventiva, tuvo meses y meses sometido a prisión preventiva, finalmente no hay prueba, es declarado libre, inocente. De eso hemos visto casos en todos lados. Entonces decirle, ¿por qué eso? ¿Eso cómo lo llamamos entonces? Lo llamamos un pésimo funcionamiento del sistema judicial. Pues, yo creo que los efectos son lo mismo. Uno político, preso político, y el otro un preso de mal sistema. Porque depende del contexto en el cual esa persona fue privada de libertad. Pues, o sea, la característica de la prisión política o de la persecución política es que se dan en determinados contextos sociales. Por ejemplo, por eso la ley de indulto que hoy ya se está tramitando en el Senado, que se está tramitando en general en el Congreso Nacional, hace alusión a un periodo específico de temporal, digamos, en nuestro país, que es la Revuelta Popular de Octubre. No recuerdo bien los meses que considera la ley, pero se acota a un periodo determinado que, a propósito de un conflicto social, genera una persecución a determinado grupo de personas, digamos, que eso puede ser de lado y lado. O sea, si es en general algo que los estados han mal utilizado para perseguir opositores políticos. ¿Quién persigue? ¿El juez tiene una connotación política cuando persigue a alguien? Alguien que saquea un negocio y el juez, cuando el Ministerio Público o el juez decreta la prisión preventiva, cuando se van tomando las decisiones, ¿no? Porque van interviniendo Fiscalía y sí, claro. Y van interviniendo ambos, ¿no? Todo el sistema judicial.
cuando le deciden prolongar la prisión preventiva, ¿eso es un acto político? Pero si ¿Lo hacen por perseguir a esa persona? Pero si teníamos a ministros llamando a jueces para pedir que extendieran prisiones preventivas, eso durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera se supo, fue polémico en su momento. O sea, había una búsqueda por parte del gobierno, por ejemplo, mediante la interposición de querellas, de ser un actor en la causa para efectos de aumentar, por ejemplo, prisiones preventivas, que hoy día, digo, después de años de que se decretaron, exceden por mucho lo que debiesen ser, digamos. Yo coincido ahí contigo, Gonzalo, si esto no es solamente un problema de quién está preso político, es un problema general del funcionamiento del sistema judicial, y es igualmente grave en ambos casos. El punto es que la prisión política se termina ocupando por parte de los estados, y cuestiona la democracia, también el funcionamiento de un estado de derecho, para perseguir opositores, y yo creo que eso no puede pasar en Chile, de ningún sector, como no puede pasar en Venezuela, como no puede pasar en Cuba, como no puede pasar en ningún régimen que se diga o que pretenda ser democrático. Sí, entonces yo creo que ahí hay cuestionamiento, o sea, yo creo que no hay preso político en Chile. Hay gente que ha cometido delito que puede haber tenido una intencionalidad política, pero la intencionalidad no está sujeta a penalización. Nadie está preso por pensar de una manera distinta o por promover una causa. No hay un delito que sea pensar de manera distinta al gobierno de turno, pero sí hay persecución dirigida a determinados grupos sociales por parte del Ministerio Público, por parte de los órganos persecutores. Hay aplicación de ley de seguridad interior del Estado contra determinados grupos y no contra otros. O sea, no se aplica la ley de seguridad interior del Estado cuando estamos hablando de camioneros movilizados, y sí se aplica la ley de seguridad interior del Estado en otros casos. Entonces, ahí evidentemente en esa desigualdad, por ejemplo, en la persecución penal o en la aplicación de instrumentos, es donde podemos coincidir o no. Uno podría eventualmente señalar la ley de seguridad interior del Estado contra los camioneros. No, está bien, pero entonces, pero cuando ahí hay una diferencia en la persecución penal. La imputación es hacia los tribunales. Que el tribunal sería parte del interés político del gobierno de turno. Y que por eso estaría tomando decisiones respecto de extender prisiones preventivas de manera excesiva. Yo creo que cuando ocurre en todos los casos, no hay intencionalidad. O sea, no es solo para unos casos que hay excesiva prisión preventiva, es para prácticamente todos los casos de alta connotación pública donde se abusa de la prisión preventiva. Y eso sí, es una práctica. Entonces yo lo que me pregunto es ¿por qué no hay una ley general que beneficie a todas las víctimas de abuso de prisión preventiva? ¿Por qué se dice no? Usted sí puede sufrir abuso, usted no, porque usted tiene una causa política. Eso creo que eso en sí mismo constituye un abuso. ¿Qué diría al revés? Yo diría al revés, no es que los tribunales o los jueces estén buscando o tengan una intencionalidad política a la hora de efectuar las condenas. Es el gobierno el cual busca inmiscuirse en la gestión judicial, digamos, de algún tipo de delito para efectos de darle una connotación política a esa persecución. Es un ministro llamando a un juez o a un fiscal para pedir se extienda la prisión preventiva. Es los ministros dando declaraciones a la prensa para buscar aumentar la connotación social del delito para efectos de cómo se aplica luego la prisión preventiva. Entonces, yo no estoy aquí cuestionando el funcionamiento del Poder Judicial, y esto también puede que sea una desviación profesional, digamos. Yo lo que estoy diciendo es que los gobiernos de turno utilizan algunos instrumentos jurídicos que tienen a disposición para efectos de perseguir ciertos segmentos de la población. Y eso, por ejemplo, con la Ley de Seguridad Interior del Estado, o con, por ejemplo, querella o estás cuestionando la independencia del Poder Judicial, porque todos los gobiernos, el gobierno que presenta la querella, porque considera que son hechos gravísimos, y tú dices, eso tiene una connotación política. El gobierno que retira la querella por los mismos hechos es porque lee políticamente algo distinto. Ambos gobiernos, el que presenta la querella y el que la retira, tú puedes decir, están dándole una señal al Poder Judicial de lo que quieren hacer o de lo que creen que se debe perseguir. Conjunto de actos, pero Gonzalo. La independencia del Poder Judicial, uno cree o no cree en ella, porque finalmente si ese juez está diciendo, bueno, depende del ministro de turno del Interior, es que si yo soy más duro o si el ministro en realidad dice, porque lo dicen políticamente, dice, yo no creo que estos sean delitos, no creo que sean perseguibles, incluso creo que se vienen a indultar estos delitos, ¿qué señal le da? También le da una señal a los jueces. La decisión... Entonces no puede ser que uno sea influencia y la otra no. Ambas buscan influir, sí, pero existe algo que se llama independencia del Poder Judicial, que es distinto. Ellos van a poder fallar libremente, sin importar si el gobierno les cree que hay que fallar A o fallar B. Y ahí diría dos cosas. Primero que cuando se inicia una acción penal,
cuando el Ministerio Público tiene la obligación de investigar, pero también cuando uno se hace parte de una acción penal, uno busca también incidir en el procedimiento. Y cuando el gobierno se querella, por ejemplo, y busca aumentar las medidas, por ejemplo, como las prisiones preventivas, las medidas cautelares, digamos, en el procedimiento, efectivamente busca conducir el proceso judicial hacia un aumento de sanciones o hacia un aumento de las medidas cautelares. Eso cuando se usa de manera sistémica, dirigida hacia un grupo determinado de personas, detenido digamos, por la fuerza de orden público durante un periodo determinado, donde además ese periodo determinado es un periodo de revuelta social, evidentemente eso puede dar lugar a la generación de prisiones políticas en Chile. Yo creo que es lo que pasó, de hecho, en nuestro país. O sea, hoy día hubo familias con hijos detenidos durante 2 años sin ninguna prueba. Y tú me podrás decir, eso pasa también en efectos de un delito común. Sí, pues la diferencia entre una figura y otra, siendo igualmente condenables los efectos que tiene sobre una familia, es que uno fue en un contexto de movilización social y otro no lo fue. Condenable a ambos, por cierto, pero uno tiene el carácter de prisión política y otro no tiene el carácter de prisión política. O sea, creo que hacer esa diferencia es importante para efectos de cómo resguardamos el modelo democrático. Y en segundo lugar, yo soy una defensora del Estado de Derecho y de la independencia de los poderes del Estado. Pero creo que siempre es algo que hay que buscar resguardar, porque no siempre es algo que sucede en la práctica con mayor o menores intensidades. Yo no estoy acusando aquí que no existe independencia, pero sí creo que en determinadas oportunidades se ha visto en cuestión esa independencia. Cuando hemos sabido casos de corrupción entre políticos y el Poder Judicial, cuando hemos visto presiones públicas al Poder Judicial. O sea, hay momentos en los cuales esa independencia se ve cuestionada. Entonces creo que siempre hay que ser muy firmes en el resguardo de esa independencia para efectos del resguardo del Estado de Derecho, y por eso creo que la prisión política en Chile, ni en ningún país del mundo, sea el sector político que sea, corresponda. Bueno, no se están poniendo de acuerdo en la moneda, así que también tienen el derecho a no estar de acuerdo ustedes con el tema. Manifestar la diferencia, está bien. Vamos a ir a una pausa, porque hace rato que me estaban haciendo señas que fuéramos a una pausa. Ahora vamos a una pausa y luego retomamos el Agricultura Prime. Volvemos a Agricultura Prime con nuestros 2 invitados acá que tenemos de panelista, Gonzalo Miller de Directo al Grano y la diputada de RD, Catalina Pérez. Hablemos un poco de expectativas del gobierno, también del primer discurso del presidente Gabriel Boric. Diputada, ¿qué le parecieron las primeras palabras ahí desde el balcón presidencial del presidente Boric? Yo creo que vivimos toda la asunción del gobierno con mucha esperanza, muy conmovidos todos y todas con la esperanza que había puesta en el proceso, un poco agobiados por la responsabilidad que esa esperanza implica también. Y yo sentí mucho como esta sensación un poco de dualidades, porque la esperanza es muy bonita, digamos, pero también creo que está asociado. Y mira esto, creo que está asociado también como un profundo dolor también detrás. O sea, ¿por qué es tan relevante? ¿Por qué hay tanta confianza o tanta esperanza puesta en el gobierno? ¿Por qué era tan importante que Gabriel ganara, que el presidente Boric ganara? ¿Por qué era tan importante que las transformaciones se hagan? Y ahí yo creo que hay una sensación de dolor, de frustración, de rabia, espero que cada vez menos, pero sí de mucho dolor en el pueblo de Chile, que a mí me agobia muchísimo también. Yo creo que el cambio de mando tuvo esas dualidades también en una doble lectura. Tuvo mucho de continuidad y de cambio también. Bueno, dicen que eso está hecha la historia también, pero tiene esas de vamos para mirar lo que se viene hacia el futuro, también de recoger muchas imágenes del pasado, o sea, de nuestra historia, y creo que eso le da mucha humildad al discurso del presidente Boric cuando se refiere a grandes presidentes y presidentas en la historia de nuestro país. Creo que también es una muy bonita señal. Gabriel lo ha dicho en otras oportunidades, que no nos paramos en hombros de gigantes. Creo que hay una noción de la historia de Chile y de nosotros y nosotras como pueblo dentro de esa historia de Chile, lo que también da una cuota de humildad que creo que es necesaria en muchos casos, además generacionalmente. Nosotros de repente creemos que no la sabemos toda, la generación dorada, decían en la época de la campaña del presidente, y creo que es un muy buen baño de humildad. Segundo, creo que hay un tono que a mí me gusta mucho que tiene que ver con la generación de espacios de encuentro. Yo creo que el presidente ya en ejercicio, tiene muy clara la necesidad de generar espacios de encuentro entre diversos, entre distintos y distintas, para efectos de proyectar este nuevo momento político del país. Yo creo que en este momento que sufrió mucha fractura Chile, no solamente en el estallido, en la revuelta de octubre, sino también de antes. Viene con heridas de la dictadura militar, viene con heridas de una promesa neoliberal, a mi juicio incumplida, para una generación completa, para varias generaciones. Entonces hay mucho de ruptura, y creo que el tono del presidente tiene que ver con la generación de esos espacios de encuentro.
encuentro, con la tolerancia a los otros, con reconocernos también en el otro, volver a encontrarnos. Y creo que eso es muy bonito, pero también muy necesario, muy urgente para el momento político que se vive. Y creo que ahí la capacidad de, bueno, esto se materializa en la política, ¿no? La capacidad de diálogo, la capacidad de acuerdos, también en una moderación de expectativas, que también lo conversábamos, pero creo que dejan un muy buen pie el inicio. Y creo que es un tono que hay que mantener, una voluntad que hay que mantener y que tiene que también transversalizarse a todos los sectores, digamos. Yo creo que la Convención Constitucional también es un espacio de encuentro, de reencuentro. El Parlamento también tiene que ser un espacio de encuentro de diferentes. Y creo que ojalá ese tono dialogante, convocante, prime en esta administración. ¿Cuál es la lectura que le dio Gonzalo? Bueno, sin duda que las expectativas son el gran tema, y no solo por Gabriel Boric, ¿no? Las altas expectativas hundieron los últimos 2 gobiernos en Chile. O sea, tanto el de Michelle Bachelet como el de Sebastián Piñera se los comieron las expectativas. Es verdad. Gobiernos que habían ganado con un 56% y con un 54% en segundas vueltas. O sea, es casi una fórmula, ¿no? Es decir, y sobre todo por un punto, que es entender de que un presidente que gana en segunda vuelta tiene 2 audiencias. Una que es intensa y que le gusta y que lo prefiere. En el caso de Piñera fue 36% en primera vuelta, 54% en segunda. En el caso de Gabriel Boric fue 26% en primera y fue 54 y fracción, 55 en segunda vuelta. Entonces decirle, bueno, tengo que hablarle a esas 2 audiencias, pero también tengo que entender que son distintas. Sí. ¿No? Que lo que saca aplauso en el 26% no saca aplauso en el 54%. ¿Ah? Y que los símbolos que elijo para uno me tienen que tratar de llevarme a ampliarme y no a quedarme corto, ¿no? Quedarme solamente en mi nicho. Y yo creo que el discurso tuvo de ambas, ¿no? Es difícil mezclar, pero tuvo un poco de ambas. Había menciones que llevaban al 54 y otras que te llevaban directamente al 26, ¿no? Como al ámbito propio, a la gente que tiene la camiseta puesta, ¿no? A ese mundo. Y lo conversábamos antes, el tener la audiencia ahí al frente, la gente que fue a la plaza, es obviamente que la gente del 26%. No, es la gente que lo votó en primera vuelta, lo votó en las primarias, que quería eso. Una izquierda que había quedado fuera de la política casi 30 años, de la política en términos del ejercicio del poder. Y que estaba ahí, tenía esa emoción de primera vez, ¿no? Pero está también en el resto, ¿no? Están los que han gobernado los últimos 30 años, que son parte del gobierno, sí. También están ahí. Entonces tiene esa dualidad, por eso que a mí no me llama tanto la atención de que estas 2 cosas están presentes permanentemente en el gobierno y se notan, por ejemplo, que un ministro dice A y el subsecretario dice B, o Z, ¿no? Y dice, hoy hay presos políticos, y el otro le dice, no, en Chile no hay presos políticos. Porque están esas 2 miradas distintas. Va a ser complejo, va a ser tenso, sin duda, tiene que resolverlo de alguna manera. Tiene que él tomar una decisión, porque a rato se le ve así, como que le habla a uno y después le habla al otro. Él va a tener que, porque eso no puede durar mucho. Como candidato se le ordenó todo, porque en la primera vuelta, cuando uno escucha el discurso de primera vuelta, de la elección de primera vuelta, es el discurso de las compañeras y compañeros, sí, ¿no? Sí. Ese es el discurso del 26%. Y él, cuando gana la elección finalmente, el 54%, el discurso es totalmente distinto. Esa dualidad no resiste mucho tiempo, porque si no hay algunos que van a decir, mira, en realidad este gobierno es de estos, no es de otros. Y estamos hablando dentro de esta variedad de las izquierdas, ¿no? Porque la dualidad es respecto de este Partido Socialista que decidió, que perdió las elecciones, pero que está gobernando también en parte, ¿no? Es esa dualidad que para las personas puede ser un poco más compleja. Por eso que bajar las expectativas y tomar una decisión respecto de, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿A quién le voy a hablar? ¿A dónde voy a empujar? Cruza todos los temas que hemos conversado hoy día, Jessica. ¿Te fijas? Porque claro, porque yo escucho a los dirigentes de la fecha de repente y dicen, pero si yo fui presidente de la fecha, tengo que encontrarle la razón. Pero de repente le van a decir, bueno, pero el CAE, ¿lo puedo hacer ahora? No lo puedo hacer ahora. Y cuando le diga, lo voy a hacer en 20 años, la gente de la fecha lo va a mirar y le va a decir, 20 años, yo tengo 20 años, le va a decir, eso no corre, no existe. Yo tengo 20 años, le van a decir, no, es como toda la vida, ¿no? Y resulta que la gradualidad no es amiga de la intensidad que muchas veces tienen los jóvenes. Yo les decía fuera de pausa que yo sentía como que estaba moderando mucho las expectativas a propósito, porque él decía, nosotros vamos a tener que tomar decisiones, dijo, vamos a tomar decisiones difíciles, lo vamos a hacer de cara a la ciudadanía, le vamos a explicar por qué tomamos esta decisión. Habló de, se vienen tiempos difíciles, creo que eso lo mencionó como 2 veces, y también habló de la mezquindad de la política. Entonces,
esa fue mi lectura. Yo dije, se está anticipando a todo lo que le va a venir encima y lo difícil, quizás no solamente en temas de panorama económico a nivel nacional y mundial por lo que está pasando internacionalmente, sino a los hechos y cómo se van a ir desarrollando las decisiones que va a tener que tomar acá también. O sea, yo creo que sin expectativas ya era un momento político muy complejo, un momento económico muy complejo para el país. O sea, vamos a enfrentar, y eso lo reconocemos de todos los sectores, digamos, un momento de reactivación económica o de necesaria, digamos, reactivación económica muy importante. O sea, tenemos hoy día, no sé, el empleo y la inclusión femenina, por ejemplo. O sea, como haber retrocedido 10 años en la empleabilidad de las mujeres en Chile es un problema social importantísimo. Entonces, hoy día, en una diversidad de temas, enfrentamos ya por sí mismo, digamos, por el momento, un escenario muy complejo. Y luego, si a eso le sumamos las expectativas que están puestas sobre el gobierno, o sea, el problema no solamente se duplica, se triplica. Entonces, efectivamente, yo creo que hoy día hay que, cuando el presidente dice, vamos a comunicar, no me acuerdo cómo lo decía, pero yo me quedaba con la idea de, este tiene que ser un gobierno que no solamente comunica sus éxitos, como suelen hacer los gobiernos, no solamente hace cadena nacional para anunciar sus éxitos, también hace cadena nacional, por decirlo de alguna manera, para también comunicar su fracaso y decir por qué algo no se puede hacer. Y decir por qué esto va a tener que ser en 5 años y no en un año como lo habíamos pensado, va a tener que ser en 20 años y no en 10 años como lo habíamos proyectado. Entendiendo que además, y esto es algo que nosotros le decimos mucho nos decimos mucho, digamos, entre nosotros, que este es un ciclo de gobiernos de cambio. Nosotros en ningún caso, y digo nosotros desde Apruebo Dignidad, nosotros desde quienes creímos en la campaña de Gabriel, quienes creímos en el liderazgo de Gabriel, nosotros nos imaginamos esto como un ciclo de gobiernos de cambio. Porque creemos que Chile vive un momento, yo lo caracterizo como un momento incluso post-transición, post-época de transición. O sea, hubo un pacto transicional post-dictadura de un modelo democrático y de un modelo económico que hoy día no cambió la época, digamos, no representa esta época. Puedo decir, no dio abasto, porque yo tengo una mirada crítica al modelo, pero ineludiblemente hoy día se requiere de una cosa distinta, reconociendo los éxitos y los fracasos del periodo anterior. Entonces, en ese momento político, que no es de un gobierno, no es de 2 gobiernos, probablemente sea de 3, es un nuevo ciclo político en Chile de 50 años. Va a estar caracterizado por el momento constituyente y va a estar caracterizado, creo yo, por un profundo diálogo y una suerte de reencuentro nacional que te permita proyectar entre distintos esa mirada de futuro. Entonces, ese desafío que tiene el gobierno del presidente es un desafío histórico. Y yo creo que finalmente la gran tarea del gobierno va a ser cimentar las bases de diálogo respecto de ese nuevo modelo que va a comenzar a implementarse con una nueva constitución, espero, si se aprueba en el plebiscito de salida, como espero que así sea, y con un nuevo modelo que de ahí en adelante marque una pauta distinta de convivencia. Y ahí yo creo que la política va a tener que hacer lo suyo, la política en términos amplios. Y ahí hay algo que a mí me preocupa bastante, que quizás es otro tema, pero a propósito de tener a Gonzalo al frente también, es yo no sé hoy día en qué está la derecha en Chile, políticamente. O sea, digo, más allá de su elección interna y su comillo interno, ¿qué piensa hoy día? ¿Cuál es la propuesta política de la derecha en Chile? Tengo muy claro cuál es la propuesta de la izquierda. Tengo también más o menos claro cuál es la propuesta de la centro-izquierda, en términos de lo que viene para adelante. Pero me cuesta ver al frente a un interlocutor con el cual dialogar respecto de cuál es el modelo económico que nos estamos imaginando para los siguientes 20 años, porque evidentemente el modelo que teníamos antes hay que modificarlo, o sea, no da. Hay demasiada acumulación de la riqueza, hay demasiada desigualdad, o sea, y eso yo creo que es ampliamente reconocido, digamos, creo que la revuelta de octubre nos dejó ese aprendizaje. Entonces, ¿qué se propone del otro lado? A mí me resulta muy interesante en términos de cómo se produce ese diálogo democrático. Y yo creo que ahí hay una crisis en la derecha, una crisis de propuesta en términos amplios, ¿no? De la derecha. Entonces, creo que ahí el provocar ese diálogo es muy interesante para el ciclo que viene y va a ser la tarea del gobierno de Gabriel. Pero puede ser que están tan sumidos en las diferencias internas que tengan en la actual oposición que quizás eso le está pasando la cuenta en este momento. Por eso falta ese interlocutor. No, mira, a ver, la derecha está en un periodo que viene saliendo una derrota electoral. Eso es. Y la lectura de esa derrota electoral la tiene que hacer rápido para ver en qué consiste la derrota electoral. Porque claramente aquí, por más que se dé por superado muchas cosas, son cosas que están ahí y que ahora, aquellos que, lo vamos a ver en la propia Constitución, ¿no? Donde se dice vamos a avanzar un modelo distinto, vamos a ver qué tan distinto es ese modelo. ¿Qué tanto se aleja de lo que hoy día existe, ¿no? Era mucho más fácil decir no más AFP que ¿cuál es la propuesta? De decir, bueno, ¿y a dónde nos vamos a mover entonces? Y resulta que nos damos cuenta que los fondos de los trabajadores no se van a tocar, que van a seguir habiendo cuentas individuales, y que entonces ya hay mucha gente que sostiene que, bueno, si eso es así, siguen habiendo AFP.
Entonces no era el no más AFP. Es parte de la dinámica, porque más que proyectos, y por eso que la lógica de izquierda, y me hago cargo de lo que me pregunta Catalina, de derecha a izquierda, están un poco superadas por la realidad. Comparto. Sí. Pero mucha gente le dice, oiga, ¿sabe qué? Está bien, gobernó la izquierda, gobernó la derecha, gobernó la izquierda, gobernó la derecha 16 años y yo no tengo reforma de pensiones. No tengo mejores pensiones. Entonces ahora viene un gobierno nuevo, que me dijo que era nuevo, que iba a hacer algo distinto, pero dura 4 años, ¿no? Porque si no, la explicación es decirle, oiga, ¿sabes? No, es que vamos a hacer varios gobiernos. Entonces en alguno de ellos sí va a resultar esto. Ahora, cuando uno se plantea el largo plazo, a mí me hace sentido y es un acto de responsabilidad política, ¿no? Si lo que hay hoy día se parece más o se parece menos a lo que fue la concertación, lo vamos viviendo en el tiempo. Es difícil jugarlo desde hoy, ¿no? Pero hay elementos que uno le dice, les suenan conocidos. A los que tenemos más años nos suenan muy conocidos, ¿no? O sea, en la concertación llegó de la mano los movimientos sociales, llegó de la mano la reforma, llegó y después se tuvo que ir rindiendo frente a la realidad. Que había cosas que podía hacer y cosas que no podía hacer. Cosas que eran buenas y cosas que en realidad habían prometido que no eran buenas y decidieron no hacerlas. Yo creo que a todo gobierno le pasa. Y sin duda le va a pasar también al gobierno hoy día del Frente Amplio y el Partido Comunista. Les va a pasar igual. Que cosas que querían hacer y van a tener que encontrar un responsable y a rato van a ser los socialistas, pareciera ser como el gran freno, ¿no es cierto?, a que se hagan los grandes cambios. O va a ser la derecha, no sabemos a quién van a responsabilizar hoy día, pero va a haber alguien que frene. ¿Por qué? Porque hay gente que les va a exigir cumplir exactamente con lo que habían hecho campaña. Y hay otros que le van a decir, no se puede hacer, ¿no? Entonces yo me imagino que cuando están sentados ahí Mario Marcel con el resto de los ministros, le dicen, mira, hay cosas que no se pueden hacer nomás, ¿no? ¿Usted prometió CAE, eliminar el CAE? Sí, pero se va a tener que hacer en 20 años. ¿Y eso qué significa? Que muchos van a sentir que la promesa está defraudada. Y otros van a decir, bueno, es lo que se puede hacer. ¿Cómo articular eso políticamente? Yo creo que es lo que puede definir que este sea un buen gobierno en términos de su cercanía, de mantener la popularidad que tiene, o sea un gobierno que siga la suerte de los anteriores. Porque me gustó una palabra que usó al principio Catalina, refería a ser gobierno, y así como las altas expectativas hacen fracasar los gobiernos, la falta de humildad también. Y la palabra humildad es clave de entender. Sí. ¿Por qué? Porque las cosas que les pasaron a otros también me pueden pasar a mí. Así como los gobiernos anteriores naufragaron por las altas expectativas, este también puede ser. Todos los gobiernos anteriores, los últimos 16 años, han hablado de un nuevo ciclo. Todos. Bachelet 1, Piñera 1. La nueva forma de gobernar, Bachelet 1 también, otra cosa, ahora la nueva mayoría es otra. Todos han dicho que son algo nuevo. Tú Catalina, me miras y me dices, bueno, nosotros tenemos más argumentos para decir que somos nuevos, que somos más jóvenes y todo. Está bien, si no estoy diciendo que no sea verdad, pero el tema es de que ponte del lado de la ciudadanía. Es algo que he escuchado de manera reiterada. 4 veces escuchó a candidatos decirle que iban a hacer una reforma en pensiones. Candidatos que ganaron la elección, que fueron presidentes y que no lo hicieron. No le estoy echando la culpa solo a ellos porque hay explicaciones de por qué no se hicieron, pero para efectos del ciudadano, de una persona que tiene una pensión bajísima, ¿no? Que eso es lo que lo complica en su diario día, dice, está bien, explíqueme lo que quiera, pero 16 años es mucho. Entonces cuando la falta de legitimidad de la política a veces pasa mucho más por eso que por quién gobierna. Usted está en el Parlamento, diputada Pérez, ¿está esa mezquindad política? Uy, yo creo que sí, o sea que hay mucho de mezquindad en política, hay mucho del interés personal por sobre el interés colectivo, creo yo, en política. Y esto yo lo vinculo a la corrupción, incluso lo vinculo a cómo en el ejercicio cotidiano de la política, los parlamentarios y parlamentarias, y creo que en general quienes hacemos de la política nuestra vida, digamos, no se actúa en función del bien común, sino que se actúa en función de los intereses individuales, que ojo, que pueden ser incluso legítimos. Mi problema es que no sea transparente, digamos. A mí lo que me gustaría es que todo el mundo transparentara en función de qué intereses está legislando, en función de qué intereses está representando. Pero a mí, incluso, yo últimamente, más que hablar de mezquindad en política, que creo que estoy de acuerdo, he hablado mucho de opacidad en política, que yo creo que también es uno de los grandes problemas de la democracia y de esta desafección de la ciudadanía de la política. A mí me pasa con el proceso legislativo, por ejemplo, que siento que no lo entiende nadie. Nadie entiende cómo se inicia un proceso legislativo y cómo termina un proceso legislativo. Entonces a mí me cuesta un montón ir a explicarle luego a mi vecina en Antofagasta por qué una ley que yo propuse hace 3 años atrás hoy día lleva los 2 años que yo llevo los 4 años que llevo en el Congreso durmiendo en el Senado, por ejemplo.
Yo creo que la política por mucho tiempo ha buscado ser opaca, ha buscado que exista como un telón para efectos de que no exista participación ciudadana. No estoy acusando con esto a nadie, digamos, no estoy diciendo que esto se dé a un sector político, pero sí creo que la política se ha separado tanto del ejercicio de la vida cotidiana de las personas, que hoy día la gente me dice, ¿para qué voy a ir a votar si el día de mañana tengo que ir a trabajar igual? ¿De qué me sirve a mí la política si no es para llevarme un pan a la mesa? Y creo que eso en parte es por lo que dice Gonzalo, o sea, porque llevamos cuántos gobiernos prometiendo una reforma previsional, po. Y ahí el vecino que me dice que gana 160 lucas está esperando hace 3 gobiernos atrás que hagan la reforma previsional. Y yo ahí también comparto, o sea, creo que ese en parte, o sea, creo que ese es el gran desafío del gobierno, y el riesgo de es que nuestro gobierno. Ojalá no. Ojalá no. Exacto, Que sea el quinto, por el bien que de la termine. ciudadanía, que ojalá no, y por el bien también del nacimiento, del surgimiento de esta generación con incidencia política, con una nueva coalición política que viene a marcar un contrapunto y a veces un punto, digamos, en este juego, en este vaivén de tesis y antítesis de la política institucional, digamos. Entonces, porque yo creo que hoy día, indudablemente, a la política le hacía falta un respiro y una incorporación de nuevos actores. Yo creo que en general la política se cerró durante un periodo largo, que de hecho uno lo ve en la brecha generacional que existe en la participación política de los partidos, por ejemplo. Entonces, sin duda era necesario. A lo mejor no íbamos a ser nosotros, iba a ser otro actor. Y probablemente otro actor nos supere luego como nuevo actor político, cuando nosotros quizás vayamos, ojalá, en el tercer gobierno del Frente Amplio, no lo sé, digamos, pero creo que en ese diálogo, en esa renovación, en ese respiro de la política, es que hace falta cumplir las promesas que se le hicieron a los chilenos y chilenas. Y creo que esa es una deuda que uno podrá decir, no es nuestra en términos de que hoy día recién estamos en un primer periodo, no sé, yo acabo de terminar mi primer periodo como parlamentaria, tenemos 30 años, digamos, no podemos hacernos cargo de la política en las últimas décadas, pero sí es una responsabilidad que nos recae a la hora de ser gobierno, y a la hora de tener incidencia legislativa, y a la hora de pasar desde la movilización a los espacios institucionales. Entonces, tendremos que cargar también con ese peso en la medida en que no cumplamos con las promesas que hicimos, en la medida en que tengamos que explicar por qué algo no se pudo hacer como nos gustaría. Yo espero que no tengamos que hacerlo, pero sin duda va a ser un trabajo tremendo. Nos queda poco tiempo, así que cortito les voy a preguntar por algo que sucedió hace un rato durante esta jornada. El ministro de Economía, Nicolás Grau, salió a ofrecer disculpas en nombre del Estado de Chile a todos los locatarios afectados por los hechos de violencia tras el 18 de octubre. Quiero saber su opinión respecto a esta señal que dio durante esta jornada. Diputada. Hablamos antes de lo importante o no de las señales políticas. Yo creo que esta es una muy importante señal política. Yo creo que en muchos casos yo eso lo hago como una autocrítica a la izquierda y al Frente Amplio, incluso a nuestra propia generación, digamos. Creo que miramos un lado de la moneda muchas veces y no miramos el otro. Y creo que en esto es súper importante la señal que da el gobierno. Ojo que no solamente fue, claro, ahora las disculpas del ministro de Economía, de Nicolás Grau, me parecen sumamente importantes, pero también, por ejemplo, cuando el gobierno comunica que retira las querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado, lo que no quiere decir que los hechos no se continúen investigando, pero ya no por Ley de Seguridad Interior del Estado, también anuncia una mesa de trabajo para reparación de las víctimas también de la revuelta de octubre, empresarios, microempresarios, pymes que se vieron hoy día, que se vieron en ese entonces perjudicados y que hasta el día de hoy no logran recuperar sus emprendimientos. Entonces, creo que es súper importante hacerse cargo ahí de la multiplicidad de factores y de la multiplicidad de afectados que han habido con los procesos sociales, donde está la ciudadanía movilizada, donde hemos hablado también, por ejemplo, de los presos políticos recién en el bloque anterior, pero donde también están las pymes, donde también están los emprendedores, las emprendedoras, a los que hoy día el Estado los ha dejado completamente abandonados. Y creo que es un pilar fundamental de la economía, por ejemplo, de cara a la reactivación de la que hablábamos un rato. Entonces, me parece una muy buena señal y espero que sea no solamente una declaración, sino que se concreta también en medidas efectivas para ellos y ellas. Gonzalo. Alguien dijo, otra cosa es con guitarra, ¿no? Y está bien, bienvenidos los cambios, o sea, algo que no hubieran hecho antes de ser gobierno y lo están haciendo ahora porque tienen responsabilidad de Estado. No lo escuchamos nunca en la campaña hacerse cargo, sino que hubo una visión más monocolor, como dice Catalina, ¿no? Mirando solamente lo que pasaba durante el estallido, ¿no? y empujando eso y usando esa imaginería, ¿no? Todo, y no la de las víctimas, que soportaron directamente los costos que eso implicó. Yo creo bienvenido el cambio, ¿no? Porque Nicolás Grau no era diputado, pero los diputados, sus diputados del Frente Amplio votaron en contra de un proyecto que buscaba indemnizar a las víctimas de los saqueos. No hace mucho tiempo, ¿no? Hace poco menos de un año. Entonces que ahora, tal cual dice Catalina, yo encuentro que sería una muy buena decisión de que se indemnizara a las víctimas directamente. O sea, aquellas personas que fueron saqueados sus negocios, aquellas personas que lo perdieron todo. Porque cuando hablamos de un emprendimiento, ¿no?
significa porque se saquearon en farmacia, y yo los condeno igual, con igual fuerza, ¿no? Todo saqueo, a mí no me importa si es una multinacional o una pyme. Todo acto de violencia es reprochable y es condenable siempre, sin importar quién lo cometa. Pero cuando es una pyme no resiste ni un mes sin estar abierta, ni 2 meses. Es un ejercicio permanente, un esfuerzo. Sobre todo si, por ejemplo, a muchas pymes las pilló partiendo, ¿no? En sus primeros 2 años. Entonces significó que hay muchas de esas que tuvieron que cerrar, que desaparecieron, con todo lo que eso significa. Y con el recuerdo que les deja, no solo emocional, que es muy importante, sino financiero. ¿Ah? O sea, les dejó deudas, ¿no? Tarjetas ahí reventadas, productos de que habían comprado, iban a salir a hacer su negocio, habían hecho una apuesta comercial importante, normalmente todas esas pymes son familiares, y resulta que todo ese desgaste 2 años después, yo creo que mínimo es que empecemos a conversar cómo se repara. Diputada Catalina Pérez, Gonzalo Miller, muchas gracias por estar aquí en esta Agricultura Prime, y sin duda nos vamos a volver a encontrar en otra oportunidad. Y ustedes, muchas gracias por acompañarnos, y pueden vernos en YouTube y también léanos en www.agricultura.cl. Buenas noches. Buenas noches.